Bienvenidos un día más a el estudio bíblico que estamos haciendo con el Evangelio de Marcos. Capítulo 14 estamos estudiando ahora y mientras estudiamos la palabra, recordemos algo muy importante. Cada vez que nos reunimos, la palabra de Dios trae el tema. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma sistemática, consecuente y a la vez diríamos congruente porque queremos ver el contexto general de todos los versículos que nosotros vamos estudiando. Así que hoy estamos en esta segunda parte de este capítulo que es uno de los capítulos más largos del Evangelio de Marcos. Hoy podemos recordar uno de los eventos favoritos, preciosos y a la vez ceremoniosos que se llama la Santa Cena. Pero el título general de este capítulo es Jesús es preparado para su muerte en la misión. ¿Y qué misión? La misión de Dios. Así que bienvenidos y vamos a orar y continuamos con el estudio. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre una vez más. Pedimos, Señor, siempre tu bendición, que tú uses también mi vida en esta hora para predicar y enseñar de tu palabra. Que tu gracia esté con nosotros y que cada persona que esté escuchando esta enseñanza realmente sea alimentado por ti. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hoy vamos a recordar un poco de qué se trata este evangelio. Recordemos que Marcos usa algunas fuentes escritas en el proceso de redacción de los evangelios sinópticos que se llama la tradición oral. De la tradición oral, Marcos es aproximadamente entre el año 50 a 64 después de Cristo, escribe su evangelio. Es el primer evangelio escrito. Luego viene el evangelio de Lucas, que es aproximadamente entre el año 70 y 80 después de Cristo. Y Marcos también influencia el evangelio de Mateo, que se escribe el año 80 después de Cristo. Obviamente que Mateo y Marcos han sido también influenciados por la tradición oral. Y la tradición oral, a lo que nos referimos, son a historias narradas por los testigos oculares, es decir, los discípulos. Marcos recibe la información de Pedro. Juan Marcos es su nombre real, el que escribe el Evangelio de Marcos. No fue un discípulo de Jesús. Podríamos decir que fue un discípulo de Pedro. Mientras que Lucas fue un discípulo de Pablo y tampoco fue discípulo de Jesús. De los 4 evangelios, solo 2 de ellos fueron escritos por discípulos de Jesús. ¿Quiénes son? Mateo y Juan. Y menciono estos primeros evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas, porque se los conoce como los evangelios sinópticos. Es decir, narran casi lo mismo, pero desde una perspectiva diferente. Es como encontrar de repente, voy a ser testigo ocular de un asunto que podríamos llamar un choque, un accidente de autos. Entre 2 autos colisionaron y uno está en una esquina, diríamos derecha, el otro en la izquierda y el otro al frente. Y entonces dice, sí, yo vi de este lado, el otro tuvo la culpa, no, el que vino por acá. Bueno, tener una perspectiva de diferentes ángulos, a esto lo llamamos evangelios sinópticos y que hay muchas similitudes. Solo el evangelio de Juan, que está escrito entre el año 95 y 100, sigue una tradición literaria diferente porque procede de otras fuentes, pero escribe Juan. Y lo escribe entre el año 95 y 100 porque muchos de los que ya escribieron aquí habían fallecido, muchos de los que fueron parte de la historia habían fallecido, pero también enfrentaba un problema diferente, que era el gnosticismo. Mientras que Marcos está escribiéndose justo en medio de la persecución que está surgiendo, y ya no solamente por el antagonismo de los judíos, sino desde el imperio romano. Nerón va a ser el primero que persiga a la iglesia desde el gobierno y hace crueldades hasta quemar vivos a muchos cristianos. Es decir, los evangelios son tratados o escritos
diríamos, más que biográficos, son teológicos, y teológicos e históricos basado en el contexto en que se escribieron. Y por esto digo que Marcos escribe ahora en un contexto casi de persecución, y a la vez trata de poner algunas palabras que su audiencia ya lo conocía, los romanos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy día. La segunda parte viene con Jesús, con sus discípulos en su última Pascua. Del 12 al 16, Jesús envía a sus discípulos a preparar la cena de la Pascua. Del 17 al 21, Jesús da a Judas una oportunidad de arrepentirse en medio de la cena de la Pascua. Y el 22 al 26, Jesús instituye la Santa Cena. Dice el versículo 12, en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Miren, lo he marcado, hay algo muy interesante cuando hablamos, vamos a hablar de la Pascua, pero primero me gustaría hablar sobre el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque esto ha causado controversia, diríamos, entre los evangelios sinópticos, que ya los mencioné, y aún Juan. ¿Cuándo fue este evento? Han surgido libros y escritos de algunos críticos diciendo que Jesús no hizo esto el día jueves, que debería ser obviamente el día viernes, comer la Pascua, el primer día de los panes sin levadura. Recuerden, por 7 días deberían dejar de comer panes con levadura, o sea, se preparaban panes sin levadura, simbolizando el tiempo en el cual ellos vivían en el Éxodo, es decir, en Egipto. Pero ¿qué día fue? Algunos dicen, no, fue miércoles. Otros dicen, fue jueves. Ah, no, fue el viernes. Estos días son interesantes para poder mencionarlo. Normalmente nosotros hemos visto, cuando hablamos de la Semana Santa, es el día jueves, el día que comió, y no el día miércoles. Miren, cuando hablamos de esto, el uso del calendario romano versus el calendario judío. ¿Qué quiere decir con esto? El uso del calendario, primero podemos ver que el calendario judío y romano eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque dentro del calendario romano se contaba los días, lo que llamábamos nosotros solares, o llamamos solares, y los judíos tenían el calendario lunar, es decir, se dirigía por la luna. Entonces había un conflicto entre estos calendarios, porque hasta el año 1953 o 49-53 hubo una gran polémica sobre esto, hasta que se encontró los rollos del Mar Muerto. Y ahí había unos libros que decían específicamente de la historia en ese contexto, que sí se manejaban dos calendarios. Pero recuerden que Marcos está dirigiéndose a los romanos. Por lo tanto, miramos esto que fue el primer día de la semana, se contaba de una forma diferente el calendario solar. Y decimos esto porque para el judío también es totalmente diferente. Segundo, miren las distintas formas de iniciar el día. Ejemplo, la tarde para los judíos y la mañana para los romanos. ¿Qué significa? Que si hoy es domingo para nosotros, miren, son aproximadamente ya las 11:21, significa que a las 6 de la tarde se acaba el día domingo. Y a las 6:10, 6:01, empieza el día lunes. Y el día lunes continúa hasta las 6 de la tarde, y a partir de eso empieza el día martes. Esto era una de las formas de contar de los judíos totalmente diferente a lo que tenemos nosotros, porque a qué hora o qué momento acabaría el día domingo. Ustedes dirán, pero a las 12 de la noche, porque 12:01 ya estamos hablando del día lunes. Entonces, esto es algo que está para estudiarlo y verlo, que si fue miércoles o fue jueves, porque tenían que participar de la Pascua, de este cordero, si comió o no comió. Miren, lo tercero es la evidencia de que la comunidad del Mar Muerto
seguía el calendario solar, por lo que celebraban la Pascua un día antes, para simbolizar su rechazo al liderazgo sacerdotal de Jerusalén. Entonces, podemos continuar diciendo que este conflicto se arregla cuando si es miércoles o es jueves, continuamos diciendo el día jueves, porque algunos dicen, no, es muchos eventos. Bueno, al final, si es miércoles o es jueves, en el fondo, las cosas que sucedieron no las podemos quitar. Solo lo menciono porque si alguna vez escuchan esta polémica, recordemos esas tres diferencias que les he dicho, ¿no? El calendario lunar, el calendario solar, el calendario romano, o la forma de contar los días como lo contaban los romanos, como lo contaban los judíos, y es más la protesta que ellos hacían. Pero los eventos que están sucediendo son muy interesantes. Versículo 13 dice, Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Esto es algo muy interesante. Como ven en la foto, ven dos personas y ven a una persona con su cántaro de agua. Según Lucas capítulo 22, versículo 28, dice el texto que Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Ahora, algunos dirán, pero no es un poco, no sé, obvio que podamos ver a un hombre con un cántaro de agua. Bueno, dentro de la cultura judía no era obvio. ¿Por qué? Porque los únicos que llevaban cántaros de agua en los hombros o en la cabeza, ¿saben quiénes eran? Las mujeres. Y los hombres acostumbraban a llevar en algunos tipos de cuero, como unas bolsas de cuero, las ponían en los hombros o los llevaban en los dos hombros, y era parte de su cultura. Es como decir, ¿no? Algunos no se vayan a ofender. Por ejemplo, en Arequipa, nosotros tenemos un sol muy fuerte y hay muchas personas saliendo con su paraguas, ¿ah? Ni siquiera es, bueno, ofrece sombrillas, son paraguas, unas paraguas para protegerse del sol. Bueno, y normalmente no hay nada escrito hoy día, ¿no? Pero normalmente son chicas, señoritas llevando su paraguas en el día a pleno sol. Es como encontrar un varón, ¿no? Un hombre así, un macho menos, con su paraguas. Y dice, oh, no se supone que el hombre aguanta, dicen acá en el sur, todo el sol sin ni siquiera bloqueador solar sale. Bueno, es algo así, ¿me entienden, no? Pero es importante conocer esto porque era fácil identificar. Cuando vean a un hombre con su cántaro, y todos decían, pero todos los hombres son con cántaros. No, había algo diferente, algo extraño. ¿Y quiénes fueron? Pedro y Juan, y lo identificaron. Versículo 14, y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? 15. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada, y preparen allí nuestra cena. 16. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Ahora, esto es algo muy interesante, porque según lo que vemos aquí, y si corroboramos lo que está sucediendo con los evangelios sinópticos y aún con el libro de Hechos, el capítulo 1, se dice que esta casa fue la casa de Juan Marcos. María era la dueña de esta casa, otra María, y Juan Marcos era primo de Bernabé o sobrino de Bernabé. Y Bernabé era parte ahora de los líderes dentro de la iglesia en el libro de los Hechos. Y Juan Marcos es el que escribe este libro de Marcos. Y Juan Marcos va a ser más adelante cuando estudiemos en el Getsemaní, un joven que está siguiendo a Jesús. Y al final los discípulos huyen, pero atrapan a un joven. Y créame, ese joven no tiene nombre, es anónimo. Y muchos dicen, es Juan Marcos, que lo siguió, que vio todos los acontecimientos. Todavía no era un seguidor de Jesús, pero se volvió un seguidor de Jesús, un discípulo
de Jesús. Entonces todo esto sucedió en esa casa y el versículo 16 hemos leído que dice, lo encontraron tal como estaba. Tal como el Señor les dijo, mire, va a haber un hombre, va a haber una casa, un segundo piso, va a estar todo amoblado y todo va a estar ahí chévere. Vayan ustedes. ¿Saben qué nos hace ver esto? Que Jesús conoce el futuro. Y como Él conoce el futuro, nos anima a seguirlo a Él. Porque es la única manera de escapar del castigo que traerá el futuro a los que le rechazaron. Claramente se ve aquí, Jesús es Dios. Jesús usa la omnisciencia. Jesús sabe lo que va a venir más adelante. En estos momentos, Él se está presentando como el Mesías y se está preparando para su muerte como un ser humano que vino, según Filipenses capítulo 2, dejando su gloria allá en el cielo y vino a ponerse ropa humana para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a ser el Salvador. Por eso se llama Salvador, porque quiere salvarte de ese futuro desastroso, de ese futuro que va a ser lleno de tormento en un lago de fuego. Él quiere salvarte. Y aquí lo está mostrando y lo está probando. Vas a salir, vas a ver esto, va a estar todo como lo voy a decir. Si en pequeños detalles Jesús fue veraz, imagínate en lo que va a venir en el mundo. Y Jesús fue la persona que más habló del lago de fuego, del rechinar de dientes, del Gehenna o del infierno, donde las llamas nunca dejan de estar, las llamas de fuego. Entonces Jesús quiere salvarte de ese futuro. Él conoce tu futuro. ¿Por qué no te rindes a Él? Versículo 17 al 21, Jesús da a Judas ahora una oportunidad de arrepentirse en medio de la cena de la Pascua. Dice el versículo 17, al anochecer, y ahí estamos viendo al anochecer. ¿Qué significa ya? Era otro día para los judíos. Llegó Jesús con los 12, que celebraban el Pesaj o el Pesaj, que es una palabra que significa saltar por encima. Y ahí estaban en ese segundo piso, en ese lugar, casa de María. Juan Marcos también estaba ahí, jovencito, 18. Mientras estaba sentado a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Qué interesante, hermanos, habrá sido este momento, ¿no? Todos están comiendo. ¿Y cómo eran las mesas? Obviamente ustedes han visto el cuadro de Michelangelo, ¿no? El cuadro de la última cena, y es una mesa así larga. La verdad es que los judíos no estaban sentados como en esa mesa, no tenían sillas, no tenían estas bancas. Los judíos se sentaban no se sentaban, como que se apoyaban, diríamos, ¿no?, sobre sus muslos, y esta fue la tradición que adquirieron en Babilonia. Antes, la cena o la Pascua tenían que comerlo parados. ¿Cómo? Sí, parados. Miren, Éxodo 12:11 dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido en la cintura, miren, listo como para correr, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. O sea, ¿qué tenían que hacer? Ceñir o ponerse el manto ceñido, era como que ellos usaban esta sotana y acá tenían un cinturón, se levantaban y se ponían como un tipo short, ¿no? Pantalones ligeros, sandalias como para correr y caminaban y así tenían que celebrar para hacerles recordar cómo fueron liberados de Egipto y cómo tuvieron que salir rápido, corriendo, porque habían estado 400 años esclavos. Recuerden que la Pascua se instituyó cuando fue el último de las plagas y les dio la libertad de esa esclavitud. Pero después de los 70 años de cautiverio, después de pasar de Babilonia y estar en Persia y regresaron, adquirieron esta nueva costumbre de estar recostados en su muslo y los pies quedaban hacia un costado. Por eso que Juan narra la historia de lavar los pies. Y ahí estaban
Y Jesús, en medio de este lugar, era una mesa cuadrada donde estaban todos ahí, echados de tres en tres más o menos, y con la comida o los que se iban a servir estaba en el centro. Jesús dice, alguien de ustedes me va a traicionar, y los mira fijamente a cada uno de ellos. Versículo 19. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntar, ¿acaso seré yo? ¿Acaso seré yo? Y ahí está Judas. Si lo ven a Judas, Judas se hace el loco, como decimos en Perú, ¿no? Se hace el desentendido. Versículo 20. Es uno de los 12, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato. ¿Qué momento? Imaginémonos, ¿no? Estamos todos los 12 y estamos ahí compartiendo con Jesús, estamos celebrando este momento histórico, porque saben, es histórico. Es como estar en un momento de cumpleaños, en una boda, estar todos ahí, debe surgir la alegría, la algarabía, todos estamos compartiendo, y de repente Jesús dice, alguien me va a traicionar, y todo, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Y qué creen que dijo Judas? ¿Se quedó callado? Cuando miramos a veces el Evangelio de Juan, Judas también tuvo que decir, ¿seré yo, Señor? Qué hipócrita, diríamos, ¿no? Y la palabra hipócrita viene de un actor, alguien que se ponía una careta, que fingía ser alguien que no era. En la antigüedad, a veces los ponían a los emperadores o a los gobernantes o a cualquier pueblo, hacían parodias o hacían comedias, hacían actuaciones y se ponían la máscara así, ¿no? Una máscara blanca, una máscara de madera en algunas ocasiones, y entraban al teatro y esos hacían como que peleaban y eran los actores en nuestro contexto hoy día, pero en ese momento se los llamaban los hipócritas en el teatro. Y cuando lo hacían bien su labor, su función, la gente los abrazaba y le decía, qué hipócrita has sido, eres un buen hipócrita, te pasaste de hipócrita, yo quisiera ser hipócrita como tú, ¿no? Porque realmente representaban muy bien un papel que ellos no eran, un personaje que no eran. Y Judas estaba representando un personaje que no era, porque en los versículos anteriores, Judas fue a ver a los maestros de la ley, a este grupo de sacerdotes que querían matar a Jesús. Él dijo, ¿cuánto me dan? Yo se los entrego, denme dinero. Judas ya estaba listo para traicionar. Jesús les dice a Judas, es uno de ustedes. Le está refiriendo a Judas, y Judas dice, ¿y seré yo? Uno que moja el pan conmigo. Y ese plato era un plato ahí donde se ponían unas diferentes especias o varios tipos de comidas, hierbas amargas y todo. Y es curioso porque algunos dirán, pero el plato estaba ahí. No, el plato estaba en el centro y todos estaban mojando el pan porque tenían que comer un tipo de una papilla, ¿no? Que representaba el adobe que ellos hacían. Entonces comían. Dice, alguien que moja el pan. Y obviamente los panes no eran como los panes que acostumbrábamos nosotros, era un tipo, esas tortillas que uno conocemos. ¿Qué más estaba haciendo Judas? Miren, Judas estaba a la derecha de Jesús, según Juan. Y Jesús trataba de alcanzar a él para que no haga lo que allá había decidido hacer. Judas no entendía hasta este momento quién era Jesús. Hace un momento vemos que Jesús les dijo a los discípulos, vayan, van a encontrar un hombre con estas características, van a encontrar una casa, van a ver esto. Yo sé el futuro, yo sé lo que va a pasar. ¿Cuántas veces Jesús habló, dijo, hizo milagros, pero Judas, su mente estaba cegada de lo que él era? Creo que hoy hay muchos pecadores que igual
saben quién es Jesús, saben de una Semana Santa, no sé, saben quizás de Navidad que vino Jesús, pero su mente está cerrada. Y a pesar que Jesús está haciendo el intento de salvarlo a Judas, está diciendo, Judas, yo sé lo que vas a hacer, pero no voy a obligarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero lo digo que ya hay alguien que me va a traicionar. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y arrepentirse es dejar lo malo que había decidido hacer. Así que yo pienso que Jesús hoy sigue tratando de alcanzar con la gracia al pecador. Hoy, en la misma manera, pero tristemente el pecador no responde a su llamado. El Señor los mira y el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ¡ay de aquel que lo traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Y qué creen que dijo Judas? Levantó la mano y dijo, bueno, Señor, me descubriste. No, Judas disimuló y disimuló. Qué triste es cuando un amigo te traiciona. Qué triste es cuando alguien muy cercano a ti te traiciona. Aquel que tú pusiste tu confianza. Y yo creo que el valor de todo esto que está sucediendo en el fondo es que Jesús lo sabía. Y Jesús le da una oportunidad porque es el Señor lleno de gracia. Y Juan narra que cuando estaban ahí en esa cena y como todos estaban recostados y los pies como que quedaban, tú te quedabas casi como tu espalda un poquito los pies del otro discípulo o de la otra persona y habían caminado, esos pies estaban sucios y nadie quería lavar esos pies. ¿Saben qué hizo Jesús? Lavó los pies, incluyendo los pies de Judas, de aquel que lo iba a traicionar. Eso es nuestro maestro. Esa es la imagen de nuestro maestro y en la cual nosotros deberíamos de imitar. A veces nosotros tenemos en nuestra mente, yo te trato bien si tú me tratas bien. Y lo hacemos con pareja, entre esposos, en los matrimonios, muchas veces es así. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. En la relación de padre a hijo, si tú me tratas bien, yo te trato bien. En la relación con amigos o vecinos, o a veces con las personas que van a la iglesia, si tú me tratas bien, yo te trato bien. Pero eso no es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseñó a lavar los pies de nuestros enemigos. Jesús nos enseñó a lavar los pies de aquel que nos iba a traicionar. Él lo sabía, no es que no lo sabía, sí lo sabía. Eso es ser un seguidor de Cristo. El religioso sigue pensando, si me tratan bien, yo trato bien. El que me busca, me encuentra. Eso es aquella persona que no ha entendido quién es Jesús y está viviendo como Judas. Conoce algo de Jesús, pero todavía no ha entendido que es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el Salvador del mundo, el que te ama y que quiere transformar tu corazón para que tú seas igual a Él. Pablo decía, miren, yo estoy preocupado y hasta tengo como estos dolores de parto para que Cristo sea conformado en ustedes. Esta debe ser una de nuestras metas como cristianos, ser como Jesús. No mires a la otra persona, tú mira a Jesús, sé como Jesús. Versículo 22 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Miren, Jesús va a instituir la Santa Cena y ahí está el pan y dice que se hizo normalmente en la tercera copa de la bendición. ¿Y por qué digo esto que dice, que se dice? Porque es una característica de la Pascua. Miren, el orden del servicio de la Pascua del judaísmo del siglo I, según la historia, empezaba con una oración a
B, con una copa de vino. C, el anfitrión lava las manos y pasa el tazón grande a todos los participantes. D, había una salsa de hierbas amargas que les hacía recordar lo amargo que fue su vida en Egipto. E, el cordero y el plato principal que se celebraba por esta misma noche en la cual fueron liberados. Un cordero murió. F, la oración y la segunda salsa de hierbas amargas. G, la segunda copa de vino acompañada de preguntas y respuestas para los niños, y se leía Éxodo 12, 26 al 27. ¿Por qué? Porque los niños les daba opción a preguntar. Porque imagínate un niño que comía una hierba amarga. ¿Qué crees que te va a decir el niño? Si yo fuese niño, dice, a ver, cómete, cómete. ¡Pah! Lo escupiría, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás dando? El niño quiere su chocolatito, su helado. Bueno, no había helado en ese tiempo, pero quiere algo agradable. Pero si le das algo amargo, entonces daba tiempos a preguntas y respuestas de los niños. ¿Sabes por qué te estamos dando esto? ¿Por qué? Decía el niño. Porque nuestros padres estuvieron en Egipto tantos años y contaban toda la historia. ¿Qué más sucedía? Versículo o letra H. Se canta la primera parte del Salmos de Jalel, 113 y Salmo 114, y se recita una oración. Estos salmos lo cantaron cuando cruzaban el Mar Rojo. Y tras haberse lavado las manos, el maestro de ceremonia hace regalos a cada participante. J. Todos comen hasta estar saciados y finalizan con un pedazo de cordero. K. Viene la tercera copa de vino después de comer todo, tras haberse lavado las manos. Y L. El canto de la segunda parte del Salmos de Jalel, del 115 al 118. M. La cuarta copa de vino. Muchos creen que la institución de la Cena del Señor se dio en ese inciso K. Habían entonces 4 copas de vino. Jesús tomó la primera, la segunda, y ahí estaba el pan sin levadura. Y la tercera copa, después de comer, Jesús instituye la Santa Cena que lo conocemos hoy. Y no terminó con la cuarta, porque eso debería terminar la Santa Cena. Y Jesús dijo, yo no voy a tomar la cuarta. ¿Cómo? Vamos a ver esto. Miren, para los judíos, para los discípulos, esto era algo diferente, porque decía, tomen, esto es mi cuerpo. Mi cuerpo, tú no has leído Levítico, Levítico dice que no debemos comer carne humana. Pero Jesús está diciendo, esto es mi cuerpo. Yo me imagino el rostro de los apóstoles ahí. Mi cuerpo, el pan. Esto ha dado lugar a muchas preguntas. Por ejemplo, es el cuerpo, esto se llama la transubstanciación, que lo usa el catolicismo. ¿Y qué dice la transubstanciación? Enseña que el pan y el vino en realidad se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús después de orar y bendecirlos. Es el cuerpo y la sangre. Antiguamente se le daba el vino a la congregación dentro de la misa o la iglesia, estamos hablando de la iglesia católica. Después se les prohibió dar el vino. Hoy día, si tú vas a una misa, no participas del vino. Y el pan fue sustituido por la hostia, ¿no? Entonces, todo eso se ha cambiado dentro del catolicismo y ya no participan del pan y el vino. Y ellos creen que se convierte realmente en el pan. Y eso se llama transubstanciación. Se traspasa, se transforma, si lo podríamos llamarlo así, en la carne y la sangre. Luego surge otro término después ya en la Reforma que se llama la consubstanciación. ¿Y qué significa la consubstanciación? La iglesia luterana, o especialmente Martín Lutero, enseña que el pan permanece pan y el vino permanece vino cuando están ahí en la fuente o lo tienes en tu mano, pero que por la fe estos se convierten en el mismo cuerpo y sangre de Jesús, especialmente cuando ya lo estás consumiendo. Miren, Lutero estaba en contra de la transubstanciación, pero no se alejó mucho, ¿no? Por eso es que todavía ellos tienen una forma muy litúrgica de celebrar la Santa Cena. ¿Y qué dijeron otros reformadores? Por ejemplo, Juan Calvino enseñó que la presencia de Jesús está en el pan y el vino era real, pero únicamente espiritual, no era física. Zwinglio
que comenzó básicamente igual con la iglesia presbiteriana, enseñaban que el pan y el vino eran símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Ojo, representan. El otro, ahí, la presencia de Jesús está ahí, pero no física, sino espiritual. Pero ¿qué nos dice la Escritura? En 1 Corintios 11, 24, Pablo dice, hagan esto en memoria de mí. Es un símbolo, es un simbolismo, representa, es simplemente un asunto espiritual en lo cual renovamos el pacto. Entonces, ¿la Biblia habla de la transustanciación? No. La consustanciación, bueno, yo tengo muchos amigos luteranos y respeto su punto de vista, pero a la vez quiero ver lo que dice la palabra de Dios, aunque a veces dicen, pero es que la Biblia dice, esto es. Obviamente para los judíos, hasta ellos les chocó a los apóstoles, porque ¿cómo puedes comer el cuerpo de una persona? No se puede. Y el pan es un símbolo. El pan es un asunto espiritual. Y sea como tú lo quieres hacer, lo más importante, si tú crees en consustanciación o si crees, bueno, es un simbolismo, es un asunto espiritual, o bien dice la Biblia, háganlo en memoria de mí, yo lo quiero hacer en memoria de mí, lo más importante en el fondo es que entiendas que estás en un nuevo pacto y hay que celebrarlo de una forma solemne, santa, en el cual nosotros nos comprometemos a las señales del pacto. Y ahí está Jesús hablando con sus discípulos. El versículo 23 dice, pues tomó una copa, dio gracias y se le dio a ellos y todos bebieron de ella. ¿Y qué dijo? Eso era su sangre. Y la palabra dio gracias en el griego es eucariste. Miren, de donde se deriva la palabra inglesa y española a la vez para la cena del Señor, que se llama la Eucaristía. Así que el Señor dio gracias y instituye la Santa Cena. 24, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. ¿Por qué está hablando la sangre del pacto? Porque todos los pactos en la antigüedad se sellaban con sangre. El pacto que hizo con Moisés, por ejemplo, en Éxodo 24:8, Moisés tomó la sangre de esos animales que había sacrificado, dice, y roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Así que el pacto en el Antiguo Testamento, el pacto de Moisés, se selló con sangre y ahora dice, esto es mi sangre, lo está transformando, lo está cambiando lo que era la Pascua a instituir la cena del Señor. ¿Y de qué pacto? Miren, Jeremías capítulo 31, versículo 33 al 34 dice, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto, Jeremías lo dijo, se llama el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está representado, simbolizado o de forma espiritual o hacerlo en memoria de él con el vino, que hoy lo vamos a hacer en la iglesia a través del Zoom. Si tú no tienes una iglesia con quien participar la Santa Cena, bueno, escríbenos y te damos el ID del Zoom, que lo vamos a hacer hoy, primer domingo de cada mes, en memoria de Él, y que es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto es un pacto de la gracia, donde el Señor dice, yo voy a poner mis leyes en sus corazones. Nadie va a tener que enseñar. ¿Eso qué significa? Que el Señor nos da por medio de la reconciliación, de la salvación, las leyes están en mi corazón. Por eso la gracia, hermanos, es responsabilidad. La gracia es madurez, pero la gracia no es una desgracia. ¿Y qué significa? Que no es licencia para pecar. La gracia hoy nos dice que nosotros debemos ser responsables y maduros con este nuevo pacto. Anteriormente, cuando Dios hizo un pacto con Adán, por ejemplo, dijo, yo te doy esto, pero no hagas esto, no comas de este árbol. Cuando hizo con Noé, mira, voy a hacer esto contigo, pero tienes que construir.
O sea, la parte divina y la parte humana, la parte condicional. Como Moisés dijo, mira, los saco de Egipto, pero vamos al Sinaí y te doy las 10 mandamientos, tienes que hacer esto, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas. Todas las estipulaciones habían así un pacto, lo que Dios decía y lo que el hombre debía hacer. En este nuevo pacto no ha cambiado. Dios dice, lo que nosotros recibimos como beneficio del nuevo pacto, pero lo recibimos por gracia. Pero ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Obedecer sus mandamientos. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Perseverar. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Tener fe y arrepentimiento continuo. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Servir a Dios, servir al prójimo, ayudar al prójimo. ¿Eso qué significa? Responsabilidad. ¿Estos son entonces lo que tengo que hacer para ser salvo? No, esas son consecuencias de ser salvo. Esto ratifica, estas obras que lo podríamos llamar como servir, trabajar, ayudar, animar, orar, diezmar, dar, son consecuencias de tu fe. Por eso lo digo, es responsabilidad, es madurez. Ese es el nuevo pacto. Por eso vuelvo a reafirmar, la gracia no es una desgracia, como decir, pero Dios si me quiere me salva. No, es el nuevo pacto incondicional, pero basado en la gracia, en que Dios puso sus leyes y lo puso en ti, lo puso en mí. Por eso el cristiano no juega con el pecado. El cristiano puede pecar, pero no se acostumbra con el pecado. El cristiano puede estar en el mundo y algunas cosas le parecen interesantes, pero, ¿sabes? No participa en las tinieblas ni en el sistema del mundo. El cristiano no se halla cómodo con esas palabras o esas a veces que salen en los trabajos. ¿Por qué? Porque las leyes están en su corazón. El cristiano busca ser como su Señor. Romanos 5, 18 al 19. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Soy declarado justo en este nuevo pacto por lo que hizo Jesús, pero debo, por ser responsable, por ser maduro, mantenerme justo, puro, santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Versículo 25. Les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Jesús dijo, no voy a participar de la cuarta copa. ¿Sabes por qué? Porque lo voy a participar con ustedes. ¿Cuándo será eso? Apocalipsis 19:9 dice, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Hay unas bodas. Hermanos, miren, la mesa está lista, servida. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir, tienes que estar en estas bodas. Yo te pregunto, ¿ya conseguiste tu pase a las bodas del Cordero? Y algunos dirán, ¿qué? ¿Hay pase? Sí. ¿Saben cómo se llama el pase o el ticket? Es la fe y el arrepentimiento. Si no, no puedes ingresar a estas bodas. Esa cuarta copa, Jesús dijo, no lo voy a hacer, lo voy a hacer con ustedes. Ese día vamos a esperar nosotros. 28 y termino. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos y esos salmos de Jalel están dentro del 113 y al 118. 4 conclusiones, hermanos. Primero, Jesús conoce el futuro aterrador para la raza humana y hoy quiere ser tu Salvador. Número 2, el pecador debe de responder a la oferta de la salvación con fe en Jesús y arrepentimiento, para luego continuar con fe y arrepentimiento hasta que Jesús regrese. Número 3. Participamos del nuevo pacto en memoria de su sacrificio con el pan y el vino que simboliza el sello del nuevo pacto. Y número 4. Un día estaremos en una cena con nuestro Señor. Yo pregunto, ¿ya conseguiste tu pase o ticket? El Señor dijo, lo haré con ustedes. Hoy la invitación está hecha. Fe y arrepentimiento. Arrepentirse es dejar todo lo malo,
todo lo que ofende a Dios, todo lo que va lo contrario a su palabra, esa conducta, esa manera de vivir y hasta de pensar que ofende a Dios, tienes que dejarlo atrás. Tienes que olvidarte de eso. Lo haces por fe y convicción de que el Señor te va a dar una nueva vida. Al dejar esto atrás, ¿sabes? Consigues tu ticket, tu pase. Imagínate, estaremos por la eternidad con nuestro Señor. Y yo sí deseo estar convidado y ya tengo mi ticket. Si tú deseas tenerlo, vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, este nuevo pacto, esta institución de la Santa Cena, en memoria de ti nos hace ver que en un futuro estaremos por toda la eternidad contigo. Pero mientras estamos aquí, nos hace recordar el sacrificio que tú experimentaste, sufriste, Señor, soportaste por mis pecados, por los pecados de las personas que están escuchando esta enseñanza. Te entregaste todo, Señor. Siempre fuiste el Dios amoroso, lleno de gracia, dando la oportunidad a Judas, dando la oportunidad al pecador, como hoy lo estás haciendo. Y si hay personas que están escuchando que necesitan arrepentirse de sus pecados y creer en ti como su Señor y Salvador, yo te pido que los salves y los rescates. Y si hay personas que están escuchando y que todavía no están seguros de tener este ticket, de este pase, que se arrepientan, Señor, que pongan su fe en ti y perdónalos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ese nuevo pacto. Y gracias porque en ti tenemos esperanza de vida. En tu nombre oramos así, Señor. Amén. Dios te bendiga y si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides compartir y si deseas apoyar de forma voluntaria en cómo seguir creciendo y cumpliendo la misión de Dios, pues hay una forma de aportar y ahí va a salir. Nos vemos. Dios te bendiga.